Hermanos, quiero invitarles a buscar en sus Biblias, en el libro de los Salmos, y vamos a leer el Salmo 12, versículo 6. Salmo 12, versículo 6. Amén. Vamos a hacer algo, hermano. Vamos a leer todo el Salmo para que usted pueda tener el contexto del versículo 6. Salmo 12, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 8. ¿Todos lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios de esta manera: Salva, Señor, porque el piadoso deja de ser, porque los fieles desaparecen de entre los hijos de los hombres. Falsedad habla cada uno a su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Corte el Señor todo labio lisonjero, la lengua que habla con exageración. A los que han dicho, con nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios nos defienden. ¿Quién es Señor sobre nosotros? Por la desolación del afligido, por los gemidos del menesteroso, me levantaré ahora, dice el Señor, lo pondré en la seguridad que anhela. Las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol en la tierra, 7 veces refinada. Tú, Señor, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. En torno se pasean los impíos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Vamos a orar, hermanos. Padre, una vez más te alabamos y te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que hoy tenemos de profundizar en ella, de conocerla más, para que podamos, Señor, también de esta manera crecer en nuestro amor por ti, en nuestra devoción a ti, Señor. Padre, te damos gracias por este privilegio que tenemos de tener tu palabra, Señor, con nosotros. Amado Dios, yo ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo use tu palabra esta noche para hacer tu voluntad, Señor, para llevar a cabo tu propósito en la vida individual de cada uno de nosotros esta noche. Yo te lo ruego, Dios mío, en el nombre de Jesús. Al que duda, convéncelo. Al que está débil, fortalécelo, Señor. Padre celestial, al que no te conoce, abre tus ojos por medio de tu palabra para que te conozca. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, usa tu palabra, Dios mío, para transformarnos más a la imagen de Cristo. Usa tu palabra para que te podamos conocer más. Señor, y ayúdame a mí esta noche a proclamarla con poder. En el nombre de Jesús te lo ruego. En el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Hermanos, es con gran gozo que en esta noche nosotros vamos a continuar nuestro estudio bíblico de capítulo 1 de la confesión, de nuestra confesión de fe. Y la semana pasada, cuando estábamos estudiando este capítulo, una porción de este capítulo, aprendimos, hermanos, estuvimos hablando acerca de la infalibilidad de la Biblia. Y nosotros, hermanos, aprendimos que este atributo de la palabra de Dios, o esta característica de la palabra de Dios, hermanos, se desprende del hecho de que la Biblia es inspirada por Dios. La Biblia es un libro exclusivo, es un libro único, hermano, porque solamente la Biblia, de todos los libros que cualquier otra religión pueda tener, incluso de todos los libros que la iglesia cristiana puede tener, la Biblia permanece, hermano, como un libro exclusivo porque solo la Escritura es inspirada por Dios. Y porque la Biblia es inspirada por Dios, hermanos, la Biblia es infalible. Ahora, antes de ir, hermanos, a este otro atributo de la Escritura, que es la inerrancia de la Biblia, yo quiero preguntarte, hermano, si alguien te pregunta ¿qué significa o qué quiere decir que la Biblia es infalible? ¿Qué te está comunicando con eso? Es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Bien, ¿qué más? No tiene error. Eso es la inerrancia de la Escritura, no tiene error, pero la infalibilidad de la Escritura, hermano, es la característica de la Biblia que enseña que porque la Biblia es inspirada por Dios, es imposible que la Biblia falle en llevar a cabo el propósito con la cual fue enviada. Es imposible que la Biblia falle
para llevar a cabo el propósito con el cual Dios la inspiró. O sea, la Biblia es infalible en dar a conocer el Evangelio, la Biblia es infalible en dar a conocer a Dios, la Biblia es infalible, hermano, en llevar a cabo su propósito de guiarnos, hermano, en un estilo de vida que honre el nombre del Señor. Y yo siempre quiero, me gusta enfatizar esto, y es que, hermanos, es imposible, porque la Biblia es infalible, es imposible que usted ponga en práctica la palabra de Dios y usted cometa un error. O lo voy a decir de esta manera, es imposible que usted ponga en práctica la palabra de Dios y usted falle, o se equivoque, o fracase. Y esto lo vemos, hermano, en que, como vimos la semana pasada, cuando el Señor habla a través del profeta Isaías, Él dice que así como la lluvia cae en la tierra y da su fruto, dice, así es también mi palabra que sale, ¿de dónde? De mi boca. O sea, es inspirada por Dios. No volverá a mí vacía, sino que llevará a cabo el propósito por el cual ha sido enviada. Ahora, junto con la infalibilidad de la Escritura, hay otro atributo, hermano, que va de la mano, que es importante que nosotros lo sepamos y que nosotros lo conozcamos. Y ese, hermano, este atributo es la inerrancia de la Biblia. Y es ahí donde vamos a estar enfocándonos en esta noche. Y es mi propósito, hermanos, al exponer este pasaje de la Escritura, o al exponer, hermano, este tema, es mi propósito y mi deseo que esta doctrina produzca en usted y en mí una mayor confianza, y una confianza más profunda en la palabra de Dios. Hermanos, quiero que sepamos que es importante que usted y yo podamos saber por qué creemos lo que creemos. ¿Por qué creemos en la Biblia? ¿Por qué la predicamos? ¿Por qué hacemos tanto énfasis, hermanos, en estos atributos, características de la Biblia? Nosotros vivimos en una sociedad que cada vez está más secularizada, cuya tendencia es siempre desacreditar el mensaje de la palabra de Dios, desacreditar la autoridad de la Biblia. Y en medio de esa sociedad, en medio de esa cultura, la Biblia, el Señor nos manda a prepararnos para que podamos presentar una defensa de nuestra fe con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande una razón de ser de nuestra esperanza, como lo dice el apóstol Pedro. Yo quiero que esta noche usted preste atención, hermano, porque quiero que usted aprenda qué significa la inerrancia de la Biblia, y más que todo, que usted aprenda a defender la inerrancia de la Biblia. Todos, fíjese, hermano, si usted le pregunta, y usted se va a sorprender de esto, pero si usted pregunta, hace una encuesta en el mundo evangélico de hoy, casi todo el mundo te va a decir, o la mayoría de las personas en el mundo evangélico va a decir que la Biblia es inspirada por Dios, pero a través de los años han habido características de la Biblia, atributos de la Biblia que han sido fuertemente atacados. Y uno de esos atributos que ha sido fuertemente atacado es precisamente la inerrancia de la palabra de Dios. Y con esto en mente, hermano, teniendo en cuenta que mi propósito es que usted aprenda esta doctrina y que esta verdad acerca de la Biblia lo haga usted crecer en su confianza en el mensaje de la palabra de Dios. Lo primero que quiero ver con ustedes esta noche, hermano, es la inerrancia de la Escritura explicada. Y bajo este subtítulo, hermano, quiero definir para ustedes qué es la inerrancia de la Escritura. Porque evidentemente para poder, hermanos, defender esta doctrina, es importante que nosotros sepamos de qué se trata, de qué habla la inerrancia de la Escritura. ¿Alguien de los que está aquí esta noche, hermano, puede decir qué es la inerrancia de la Escritura? Hermano. Que no tiene error. La palabra de Dios no tiene error. Muy bien. Es imposible que se equivoque. Que es imposible que se equivoque. Muy bien. Hermano. Le da a Jesucristo su propio lugar en la palabra.
Le da a Jesucristo, la Biblia nos lleva a mirar a Jesucristo tal como Él es y nos presenta a Cristo en su lugar. Hermanos, yo quiero darle una definición a ustedes de lo que es la inerrancia de la Escritura y quiero que los que tomen nota lo puedan escribirlo en sus notas. La inerrancia de la Escritura enseña que la Biblia en los autógrafos originales no contiene error alguno y es verdadera en todo lo que afirma. La Biblia en los autógrafos originales no contiene error alguno y es verdadera en todo lo que afirma. Esto es, hermano, en palabras simples, una definición básica de lo que significa la inerrancia de la Escritura. Eso es lo que nosotros, o lo que en teología se hace referencia cuando se habla de este atributo. Nosotros afirmamos, reconocemos que en los autógrafos originales, hermano, la Biblia no contiene error alguno. La Biblia no tiene errores. Y es verdadera en todo lo que la Biblia afirma. Todo lo que la Biblia dice es verdad. Hermano. Conforme ha pasado el tiempo y todo, han existido varias traducciones. Incluso, pues ya ve que tenemos diferentes editoriales, que es la Reina Valera, que es la Américas, que es otras americanas que no conozco, ¿verdad? Pero le digo, o sea, no tiene errores, pero sin embargo, la curiosidad mía es de que cambian muchas palabras, pues. Cambian muchas palabras. Por ejemplo, he notado que por ejemplo, la Reina Valera, cuando dice un párrafo, lo dice al revés ¿cómo se llama? La de las Américas. Y así muchas Biblias, o sea, y pues en lugar de decir abajo, o sea, y al principio dice al final, y en lugar de decir nuestro Señor al principio, nuestro Jehová al último. Entonces, de alguna manera, una persona que no viene a la iglesia, que no conoce, me podría decir, entonces, si estamos hablando de que no tiene error y que desde un principio sí es cierto que dice la palabra de Dios, o sea, en esos aspectos, ¿qué podría decir usted sobre eso? Hermana, muy buena observación, y es por eso que quiero hacer énfasis en lo que la manera en que este concepto comienza. La inerrancia de la Escritura aplica solamente ¿a qué? A los autógrafos originales, a los manuscritos originales de la palabra de Dios. Ahora, en la medida que los tiempos fueron pasando, hermano, los autógrafos originales se fueron haciendo copias. Y copias de esas copias y copias de esas copias. Entre más antigua es la copia, más cercana está ¿qué? A los originales. Ahora, como vamos a ver en un momento, nosotros no solamente afirmamos que la Biblia que la inerrancia solamente aplica a los autógrafos originales, sino que también nosotros creemos y afirmamos que Dios ha preservado la Escritura a través de los años, y eso lo vamos a ver al final de esta clase. Hermana, yo creo que la inerrancia de la Escritura da lugar a no es afectada por el hecho de que, por ejemplo, por el orden en que las diferentes versiones escriban, ordenen las palabras de cada versículo. Por ejemplo, puede que una versión diga damos gracias al Señor Jesucristo, que la gracia de Dios el Padre y que el amor de Dios el Padre y la gracia de Jesucristo sea con ustedes. Puede que otra versión diga que el amor, que la gracia de Jesucristo y el amor del Padre sea con cada uno de nosotros. Hermano, está transmitiendo ¿qué cosa? El mismo mensaje, pero con palabras diferentes. Pero Dios se ha encargado de preservar las copias que tenemos, hermano, de las cuales tenemos las diferentes traducciones de la Escritura. Eso es lo que respondería. Un momentico, hermano, déjame darle
lugar, hermano. Ha habido revisiones y cada vez se va haciendo las ediciones, se van haciendo a idioma contemporáneo, cómo se habla contemporáneamente, porque no se hablaba igual o no se escribía igual en el 1960 a la fecha. También eso es otro factor, hermano. Un momentico, hermano. Y tocante a de que anatema el que modifique, o sea, una tilde, ni una tilde, o sea que no debe de modificarse ni siquiera una palabra. Entonces, de alguna manera, o sea, no es que se contradiga, sino que... No, lo que la Biblia dice, hermana, es que no debemos, en el libro Apocalipsis, lo que la Biblia dice es que no debemos añadir a la palabra de Dios, ni debemos quitar a la palabra de Dios. Y es lo que significa específicamente que yo no debo, evidentemente nosotros no podemos cambiar lo que Dios ha dicho, en el sentido de que las verdades que Dios ha revelado en su palabra son eternas. Yo no puedo cambiar esas verdades. Ahora, por ejemplo, ¿quién es Dios? La Biblia, Dios se ha revelado en la Biblia como que Él es el único y verdadero Dios. Y ahora yo hago una traducción de la Biblia y digo que hay otros dioses aparte del Dios creador del cielo y la tierra. Yo estoy cambiando el mensaje de la Biblia. O por ejemplo, si yo digo que Jesucristo, le voy a poner un ejemplo, hermano. Ese versículo que usted está haciendo referencia aplica para, por ejemplo, la Biblia de los testigos de Jehová, o para la Biblia de los mormones, que son documentos o escrituras que ellos tienen que cambian completamente el mensaje de la palabra de Dios. ¿Sí, hermano? Hermano, yo tengo una Biblia que me regalaron católica desde hace como 30 años y dice muy clarito, o sea, en el tiempo de ahora, ¿verdad? Como hablamos todo, dice bien clarito, está bien entendida y entonces aún en ese tiempo una Biblia católica está entendible como hablamos ahora en estos tiempos. Exacto, y recuerden, hermano, la Biblia católica es otro, por decirlo de alguna manera, es otro tipo ya es otro tema, en el sentido de que la Biblia católica tiene libros que no son parte del canon, que no son inspirados por Dios. Ahora, hermanos, yo quiero que ustedes tengan este concepto grabado en su mente. La Biblia es inerrante porque los autógrafos originales no contienen error alguno, y es verdadera en todo lo que afirma. Y a través de los años, hermanos, han habido varias objeciones, varios ataques a la inerrancia de la Biblia. Por ejemplo, una de las más comunes es, hermano, y quizás usted lo ha escuchado o quizás no lo ha escuchado todavía, pero una de las más comunes es, por ejemplo, los diferentes relatos que tenemos en los evangelios. ¿Cuántos de ustedes han leído los 4 evangelios? Si usted ha leído los 4 evangelios, usted se va a dar cuenta que no todos los evangelios relatan los eventos en el mismo orden cronológico. No todos los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no en los temas que tratan en común, o los eventos que narran en común, no todos dan la misma cantidad de detalles. Y muchos dicen, usted te da cuenta, aquí hay un error, porque no está ordenado. Mateo, por ejemplo, o Marcos, o Lucas, no da el mismo orden a la historia, o no da tantos detalles. Pero un ejemplo de eso es el testigo, como si hay un choque allá afuera y 3 de nosotros lo vemos, nos vamos a acordar de diferentes detalles. Exacto. No es el mismo evento. Y lo otro, hermano, es que, por ejemplo, la manera de nosotros argumentar esa objeción de la inerrancia de la Escritura es que no solamente el caso que la hermana Yani está mencionando, sino también el hecho de que cuando nosotros estudiamos los evangelios, nosotros tenemos que darnos cuenta de 2 cosas fundamentales. Número 1, que los evangelios no tienen como propósito darnos una historia cronológica de todos los eventos y de todos los hechos que Cristo hizo. Eso es lo primero. Y lo segundo, hermano, lo que ya le acaba de decir,
los 3 primeros evangelios se llaman, o es conocido como los evangelios ¿qué? Sinópticos. ¿Qué significan eso, hermano? Que tienen una misma visión de los eventos, son muy parecidos. Si usted lee Mateo, Marcos y Lucas, usted se da cuenta que son bien parecidos. Ahora, cada uno de estos evangelios, incluso los evangelios sinópticos, hermanos, están presentando los mismos eventos, pero desde perspectivas diferentes. Es como decía la hermana Yani, también usted va a describir un accidente y cada persona va a dar una versión del accidente. Va a describir el accidente, pero va a resaltar lo que él considera que es más importante. Ahora, ¿por qué pasa eso en los evangelios? Bueno, eso pasa porque cada evangelio, y esto es lo tercero que nosotros tenemos que podemos argumentar para defender la inerrancia de la Biblia, es que cada evangelio, cuando nosotros lo leemos y los interpretamos, nosotros tenemos que recordar que cada evangelio fue escrito a una audiencia diferente. Por ejemplo, cuando usted lee el evangelio de Mateo, ¿cómo comienza el evangelio de Mateo? Con la genealogía de Jesucristo. Sin embargo, en Lucas, nosotros tenemos la genealogía de Jesucristo en el capítulo número 3, cuando en Mateo la tenemos en el capítulo número 1. La genealogía de Jesucristo en Mateo es diferente a la genealogía de Jesucristo en Lucas. ¿Significa que tienen errores? No. Significa que están Lucas cuando escribió y Mateo cuando escribieron, ellos estaban dirigiéndose a audiencias diferentes, y al dirigirse a audiencias diferentes tenían un propósito diferente. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio rápido para que usted vea lo que quiero decir. Vamos a ir todos a Mateo capítulo 1. Todos tienen Mateo capítulo 1. ¿Todos lo tienen, hermanos? Fíjate lo que dice la Biblia, hermano. ¿Cómo comienza esta genealogía? No vamos a leerla toda, solamente vamos a leer algunos versículos clave. Vamos a leer el versículo 1. Dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Vamos a leer, hermanos, al verso 6. Dice: Isaí engendró al rey David, y David engendró a Salomón, de la que había sido mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Vamos a leer ahora, hermano, en el verso 15 y 16. 15, 16, 17. Dice: Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, y Matán a Jacob. Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación de Babilonia 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14 generaciones. Hermanos, ¿qué es lo que está queriendo Mateo enseñar aquí? ¿Cómo comienza el Evangelio de Mateo? Este es el libro de la genealogía de ¿quién? Jesucristo. ¿Hijo de quién? De David y de Abraham. ¿Por qué Mateo comienza de esa manera? Porque Mateo fue escrito ¿a quién? A judíos. Y la intención de Mateo era demostrar a su audiencia judía que Jesucristo es verdaderamente el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham y a David. Él es el Mesías. Él es el hijo de Abraham. Él es la simiente de Abraham. Él es el hijo de David.
Él es la simiente de Abraham, el cual en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Mateo quiere, al dirigirse a su audiencia, él quiere demostrar cómo Cristo viene verdaderamente del linaje de Abraham y de David. Porque eso era lo relevante para quién, para los judíos. Ahora, vamos a ir, hermano, y un detalle importante. Es por eso que Mateo comienza, antes de relatar cualquier milagro, antes de relatar el nacimiento de Cristo, él comienza estableciendo la línea genealógica de Cristo y la lleva hasta Abraham, hasta el mismo Abraham. Ahora, mira conmigo, hermano, Lucas capítulo 1. ¿Todo lo tienen, hermano? Dice Lucas capítulo 1, dice: por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros han sido muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo. Aquí te está diciendo, hermano, que Lucas, ¿a quién Lucas le está escribiendo? A Teófilo. Ahora, el énfasis de Lucas es demostrar, hermano, a través de todos sus relatos, demostrar, hermano, que Cristo es verdaderamente el Hijo del Hombre. Demostrar la humanidad de Jesucristo y a la vez demostrar que Cristo es verdaderamente Dios. Y es por eso que usted va a ver que la genealogía de Lucas es un poquito diferente. Vamos a ir al capítulo 3. Y mira el versículo 23, hermano. ¿Todo lo tienen? Y dice, hermano, el versículo 23, y cuando comenzó su ministerio, Jesús mismo tenía unos 30 años, siendo, como se suponía, hijo de José, quien era el hijo de Leví. Y Leví de Matán de Leví, Leví de Melquí, Melquí de Jana de José. Vamos a saltar, hermano, a el verso 32. Dice: David de Isaí, Isaí de Obed, Obed de Boz de Salmón, Salmón de Nazón. Hermanos, ¿ustedes se acuerdan de Boz? Sí. ¿Se acuerdan del libro de Ruth? Que Boz vino a hacer ¿qué cosa? El pariente más cercano que apuntaba ¿a quién? A Cristo. Dice el texto, hermano, mira el versículo 37. Lamec de Matusalén, Matusalén de Enoch, Enoch de Jared de Mahalael, Mahalael de Cainán, Cainán de Enos, Enos de Sed, Sed de quién? De Adán, y Adán de Dios. Si tú puedes ver la diferencia entre las dos genealogías, cualquiera puede decir, hay un error, se contradice. No se contradice. Está presentando el mismo mensaje desde puntos de vista diferentes. Mateo comienza desde quién? Desde Abraham. Porque él quiere demostrarle a su audiencia que Cristo es la simiente de Abraham, el cumplimiento del pacto de Abraham, el cumplimiento del pacto de David. Él es el rey. Aleluya. Sin embargo, Lucas, como él se va, hermano, va por la genealogía por parte de José y va, hermano, hasta Adán, demostrando dos cosas importantes: que Cristo, como verdaderamente humano, él es el segundo Adán. Él es el Hijo verdadero de Dios. Lucas lleva a Teófilo y a su audiencia a mirar hasta la eternidad.
Su origen es en Dios porque Él es Dios que se hizo hombre para venir a ser el segundo Adán. ¿Sí lo puede ver, hermano? Son dos relatos que presentan la genealogía de Cristo desde perspectivas diferentes, porque tienen audiencias diferentes. No significa que hay error en los relatos, en el relato de la genealogía que estos dos evangelios presentan. Ahora, todos vamos a estar ahí, hermano. La razón por la cual he tomado tiempo para explicar esto, porque yo no solamente quiero que usted sepa que la Biblia es inerrante, no solamente quiero que usted sepa qué es lo que significa que la Biblia es inerrante, sino que yo también quiero que usted sepa defender la inerrancia de la Biblia, porque usted se va a encontrar personas que van a señalarle detalles como eso. Y usted y yo, como creyentes, debemos saber cómo presentar defensa de nuestra fe. Ahora, con eso en mente, hermano, yo quiero que tú vayas conmigo al Salmo 12, que fue el que leímos hace un momentico. Y mira cómo este Salmo, hermano, enseña la inerrancia de la Escritura. Salmo 12. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera: salva, Señor, porque el piadoso deja de ser, porque los fieles desaparecen de entre los hijos de los hombres. Falsedad habla cada uno a su prójimo, hablan con sus labios lisonjeros y con doblez de corazón. Corte el Señor todo labio lisonjero, la lengua que habla con exageración. Vamos a hacer una pausa aquí. Cuando nosotros leemos el Salmo 12, hermano, el Salmo 12 presenta un contraste entre la palabra de los hombres y la palabra de Dios. Y el salmista comienza con un clamor pidiendo ayuda. ¿Y qué es lo que estaba agobiando el salmista, hermano, a David cuando él escribió ese salmo? Fíjate ahí en el texto. ¿Qué es lo que lo estaba preocupando a él? ¿Qué es lo que lo tenía agobiado? Las personas justas estaban desapareciendo y porque el número de personas infieles estaba ¿cómo? Aumentando. ¿Qué más le preocupaba? Mira el versículo 2. Falsedad habla cada uno a su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Hermana Yani, en su versión, ¿cómo se lee el verso 2? Dice: los vecinos se mienten unos a otros, se halagan con la lengua y se engañan con el corazón. Se alaban con la lengua y se engañan con el corazón. ¿Sabe lo que tenía el salmista agobiado, hermano? Que él vivía en una sociedad que, hermano, donde las personas ya no hablaban con fidelidad. No era tanto cuando él dice, hermano, que los salva, Señor, porque el piadoso ha dejado de ser, porque los fieles desaparecen entre los hijos de los hombres por la cantidad, por el incremento que hay en la maldad, hermano, del corazón del hombre, que llevaba al hombre a hablar, ¿qué cosa? Las palabras del hombre son como falsas. Hermanos, yo creo que David, ahí, hermano, yo quiero resaltar esto. Desde que David escribió este salmo hasta el día de hoy han pasado unos cuantos cientos, miles de años. Sin embargo, fíjate cómo el problema del hombre sigue siendo el mismo. Usted no conoce personas así de este tipo que te dicen: oye, pero qué bien te ves. Te ves hermoso o hermosa. Y va a dar la vuelta y dice: más fea no se puede ver. ¿Cómo se le ocurrió ponerse esa ropa? ¿Verdad? O te dicen: Lupita, como te quiero. Hermana, te amo. Tú sí que eres la de verdad. Y voy con la otra hermana y digo: oye, qué mal me cae esa Lupita.
ella tiene un aire de grandeza. ¿Qué es lo que ella se cree? Que ella es más cristiana que todo el mundo. Hermano, ¿lo ha escuchado o no lo ha escuchado? Sí. Bueno, ese, no es ese ejemplo, pero usted conoce personas así o no, que por adelante, hermano, habla maravilla, pero cuando te dan la espalda, agárrate porque el puñal va que se mata. Hermano, el hombre, el ser humano, por causa del pecado, se caracteriza, hermano, por hablar lo que es mentira y falsedad. Y el salmista se sentía agobiado, perturbado por esa realidad. Que vaya de güey, hermano, como dice un americano. Déjenme decirle algo. Y este es un comercial no pagado. Nosotros tenemos que aprender a prestar atención cuando los que están alrededor de nosotros hablan. Y yo te voy a decir a lo que yo me refiero. Si yo voy con Lupita, no voy a poner a Lupita porque la puse ejemplo. Si yo voy con Ariela a hablar mal de Juanita, como un ejemplo, y yo voy, cada vez que yo voy con Ariela hablo mal de Juanita, ¿qué tú crees que Ariela puede esperar de mí? Que yo hable mal de ella también. Aunque él le diga, oye, tú sí, mira, yo te voy a decir esto porque tú eres una persona seria. Pero mira, la hermana Juanita, cuando doy la espalda, Ariela tiene que esperar que yo hable mal de ella también. Con Juanita. ¿Sí o no? Sí. Esos son los labios lisonjeros, hermano. Cuídate de ellos, porque son destructivos. Y David se sentía agobiado por esa realidad, hermano. Yo escuché un meme que dice, te hablaron mal de mí, no te preocupes que esa persona más al rato va a hablar mal de ti. Va a hablar mal de ti. Y esa es la realidad, hermano. Ahora, fíjate, hermano, en este contraste, mira el versículo 3, dice, corta el Señor todo labio lisonjero, la lengua que habla con exageración. Hermano, la exageración es mentira. ¿Usted no conoce personas exageradas? Que lo hacen todo más grande. El problema lo hace más grande. Y la exageración es mentira. Yo creo que usted se grabe esa palabra en su mente. Exageración y falsedad son características de personas o de seres que están marcados por su propio pecado. Y el salmista pide ayuda, salva Señor, pero en el verso 3 el salmista, hermano, hace así, dice, Señor, corta los labios lisonjeros, la lengua lisonjera. Hermano, es una oración fuerte. Señor, corta la lengua esa, trae juicio sobre esa lengua lisonjera y falsa. Y él sigue, hermano, en su oración, y él dice, mira lo que dice el verso 5, por la desolación del afligido, por los gemidos del menesteroso, me levantaré ahora, dice el Señor, lo pondré en la seguridad que Él anhela. Esa es la respuesta de Dios ¿a quién? A la oración del salmista. El salmista se sentía agobiado, hermano, porque todos los que estaban alrededor de ellos, hermano, el salmista se sentía, quizás como esta era la pregunta que batallaba, que lo atormentaba quizás, ¿en quién puedo confiar? Si el más cercano a mí me dice mentira, por delante una cosa y por detrás otra, todos hablan falsedad, ya no hay, los piadosos han desaparecido, los infieles perecen, ¿en quién puedo confiar? ¿Dónde puedo estar yo seguro? Y Dios le responde, aleluya, a su oración y le dice, hermano, en el verso 5, por la desolación del afligido, por los gemidos del menesteroso, dice el Señor, me levantaré ahora, dice el Señor, y lo pondré en la seguridad que Él anhela. ¿Cuál es esa seguridad y de dónde viene esa seguridad? Bueno, mira el versículo 6. Las palabras del Señor son palabras puras. Aleluya. Plata probada en un crisol en la tierra, 7 veces refinada. ¿De dónde viene nuestra seguridad, hermano?
En la verdad de que la palabra de Dios es inerrante. Tú puedes confiar en ella. Ella es segura. Y esto lo vemos en el hecho de que dice el texto, hermano, la palabra del Señor dice, son palabras puras. Y esa expresión son palabras puras, significa precisamente que son palabras que no contienen falsedad, ni corrupción, ni engaño. Son verdad en todo lo que ella afirma. Y dice el texto, hermano, sigue diciendo, plata probada en un crisol en la tierra, 7 veces refinada. Son una palabra perfecta, pura, sin error, verdadera. En ella está tu seguridad. Tú puedes confiar en lo que la Biblia dice, en todo lo que ella afirma, porque ella es inerrante, a diferencia de la palabra y el discurso de los hombres. Ahora, ¿por qué esto es importante para nosotros? Bueno, esto es importante para nosotros, hermanos, porque este pasaje, esta verdad acerca de la Biblia, que es inerrante, hermanos, es el fundamento de todas nuestras promesas, de todas las promesas, de nuestra confianza en las promesas de Cristo. Hermano, usted se puede imaginar cuál sería el efecto o las implicaciones de que la Biblia tuviera errores. Usted se ha puesto a pensar, hermano, toda nuestra fe y toda nuestra seguridad descansa, hermano, en la suficiencia del sacrificio de Cristo, pero también descansa grandemente en la inerrancia y en la infalibilidad de la Escritura. Porque si la Biblia se equivoca, hermano, en un solo detalle de lo que la Biblia afirma que es verdad, hermano, ¿cómo yo puedo confiar que Cristo verdaderamente murió por mis pecados? ¿Cómo yo puedo creer que verdaderamente hay vida eterna? ¿Cómo yo puedo creer? Si la Biblia se equivoca, si el relato de Génesis capítulo 1 no es, hermano, verdadero, si el relato del diluvio no es verdadero, ¿cómo yo puedo confiar en el resto de la Biblia? Ahora, y es por eso que todos los liberales, hermanos, se enfocan no solamente en estas aparentes discrepancias en los evangelios, sino que los liberales, el liberalismo evangélico, hermanos, se enfoca en destruir en tratar de desacreditar los primeros 11 capítulos de Génesis. Si esos 11 primeros capítulos están equivocados, todo el resto de la Biblia está lleno de errores. Si Adán no fue una figura histórica verdadera, Cristo entonces no es el segundo Adán. ¿Sí lo puede ver, hermano? Ahora, en esto, hermano, descansa nuestra seguridad de salvación, nuestra confianza en Dios. Ahora, y es por eso que decía al principio, porque la Biblia es infalible y es inerrante, hermano, es imposible que usted la ponga en práctica y usted fracase. Nosotros fracasamos cuando no escuchamos y no seguimos la clara instrucción, la inerrante instrucción de la palabra de Dios. Cuando queremos vivir nuestro matrimonio a nuestra manera, cuando queremos educar a los hijos a nuestra manera, cuando queremos vivir a nuestra manera, fracasamos. Pero cuando vivimos a la luz de la palabra de Dios, hermano, vamos a caminar en la victoria del Señor. Es imposible que la Biblia falle. Todo lo que la Biblia dice es verdad, hermano. Pues si eso fuera así, que no creyéramos en que es real lo que la palabra de Dios, mi opinión sería que si ya vivimos en un mundo loco, estuviéramos desquiciados, se podría decir. O sea, ¿por qué? Imagínense con tanta cosa que hay en el mundo y tanta pecado y todo eso, y obviamente nosotros los cristianos sabemos que esto va a pasar, y tener la confianza en Jesucristo dentro de lo malo nos da paz. Entonces, ¿dónde estuviéramos si no fuera real? Pues, o sea, estuviéramos... Exacto, la misma locura del mundo. Y es por eso, hermano, que el Salmo 12, yo quiero que usted preste atención cómo termina. Dice la palabra, verso 6, la palabra del Señor son palabras puras, palabra probada en un crisol en la tierra, 7 veces refinada. Y dice el verso 7, tú, Señor, lo guardarás.
de esta generación los preservarás para siempre. Hermanos, yo te pregunto en esta noche, ¿cómo Dios preserva a su pueblo de una generación falsa, hermano, y lisonjera como nuestra generación? ¿Cómo Dios nos preserva de una generación tan engañosa como la nuestra? Hermano, a través de su palabra inerrante. Cuando nosotros seguimos las instrucciones de la palabra de Dios, creemos lo que la Biblia dice, porque la Biblia es inspirada por Dios, es infalible y es inerrante, hermano, y por eso nosotros podemos confiar en la palabra de Dios. Y es por medio de su palabra inerrante que Dios preserva a sus hijos de una generación perversa como la que nosotros vivimos. En la palabra de Dios podemos confiar. Yo quiero terminar esta noche, hermano. La próxima semana vamos a estar mirando, hermano, la inerrancia de la Escritura proclamada. Hoy vimos la inerrancia de la Escritura explicada. Ya sabemos lo que es la inerrancia de la Escritura y sabemos por qué es importante. Ahora, el próximo miércoles vamos a ver la inerrancia de la Escritura proclamada, cómo a través de la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta los apóstoles, cómo esta verdad acerca de la Biblia se pone de manifiesto. Pero yo quiero terminar, hermano, llevándolos a considerar esto que tenemos aquí en pantalla. Porque la Biblia es inspirada por Dios. La Biblia es inerrante, sin error. La Biblia es infalible, no falla. Por lo tanto, hermano, la Biblia es suficiente para nosotros. Y la Biblia es autoritativa para nosotros. Porque la Biblia es inspirada por Dios, es inerrante, es infalible, por lo tanto la Escritura es suficiente. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribió a Timoteo, le dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, lee tu Biblia, medita en tu Biblia, practica la Biblia. Hermanos, somete a la Biblia, a la enseñanza de la Biblia, tus presuposiciones, tus ideas, tu voluntad, somételas a la Escritura. La Escritura, solamente la Escritura es infalible e inerrante. Síguela, practícala para el gozo de tu alma y el bien de tu alma. Hermano. La pregunta es, ¿existía Jesucristo en Génesis? En el capítulo. Sí, hermano. Sí, existía, ¿verdad? El verso 3 y 4 nos lleva a 2 Corintios 4, 6, ¿okay? Está hablando de Jesucristo. El verso 26 no dice: Señor, voy a hacer al hombre a mi imagen. Dice: vamos a hacer. Está hablando de los tres. ¿Okay? Está hablando de el Hijo y el Espíritu Santo. Así es, hermano. Así es. Así es, hermano. Hermano, vamos a orar esta noche. Y quiero animarte, hermano, a que tú medites en estas verdades. Y cómo nosotros respondemos, hermano. Hermano, cuando nosotros aprendemos acerca de esta verdad de la Biblia, ¿sabes lo que nosotros debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es pedir al Señor: Señor, dame fe para yo creer que tu palabra es inerrante. Hermanos, ¿sabes por qué Adán y Eva pecaron? Porque ellos no creyeron que la palabra de Dios era inerrante. Ellos creyeron la mentira del diablo, que la palabra que Dios le había dado era falsa. Cuando le dijo: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de este árbol, serás como Dios. Ellos no creyeron que lo que Dios había dicho es infalible e inerrante. Y por eso pecaron. Yo quiero enfatizar, hermano, el hecho de que todos estos atributos de la Biblia, ya nosotros vimos que la Biblia es suficiente, vimos que la Biblia es autoritativa, hemos visto que la Biblia es infalible e inerrante. Y todo esto se desprende del hecho de que la Biblia es inspirada por Dios. Vamos a orar, hermanos. Quiero invitarle a que se ponga en pie y vamos a orar esta noche. Padre, qué bueno es poder estudiar tu palabra juntos. Qué bueno es meditar en la verdad de la Escritura. Qué bueno es, Señor, poder, oh Dios del cielo, exaltar tu nombre, Señor, a través de la enseñanza de tu palabra. Gracias, Dios mío,
por darnos tu palabra, inerrante, segura, infalible. Gracias, Señor, por darnos tu palabra que es suficiente. Yo ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos dé fe y multiplique nuestra fe, oh eterno Dios, para nosotros creer tu palabra, para nosotros creer que es inerrante, que es infalible, que es suficiente y que es autoritativa en nuestras vidas, para que podamos someternos a ella. Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, que ama a nuestros hogares, sea tu gracia sobreabundando en nuestras vidas. Incremente en nosotros